quien como guía para los que estamos en este proceso de formación de ser predicadores, pastores, maestros o donde el Señor nos quiera usar, pues yo sé lo celoso que es Él al prestar su púlpito, y para nosotros como alumnos del seminario de teología también es una gran responsabilidad, aparte del honor, pues una gran responsabilidad pararnos aquí y poder hablar de la palabra del Señor. Amén. Muchas gracias. La gloria sea al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Repitamos el último, el verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que añadas bendición. Señor, te pido, renuncio a todo conocimiento humano, Señor, a toda inteligencia humana, y dejo que mis labios sean usados por tu Santo Espíritu, Señor, y que las palabras sean transformadas y que puedan llegar al corazón, Señor, de aquellos que han venido con una necesidad de sentir tu presencia, y que les hables a sus vidas. En el nombre de Jesús oro, en acción de gracias. Amén y amén. Podemos tomar asiento. El mensaje esta tarde lo hemos titulado Cuidado con el Zika espiritual. ¿Quién conoce algo del Zika? ¿Sí saben? ¿Alguien me podría decir qué es el Zika? Amén, el tipo de dengue, y es transmitido por un mosquito, por un zancudo. Cuando yo oí esta palabra del Zika, me acordé de una organización en Centroamérica que se llama Sistema de Integración de Centroamérica, y se escribe Zika pero con diferente letra, no es la K sino que la C. Y me llama curiosamente en esta semana viendo un reportaje de National Geographic, los animales que son más mortíferos, más mortales en la humanidad. Y fíjese de que hay una serie de 10 animales, pero yo quiero, para resumir por cuestión de tiempo, quiero traerle a usted los datos estadísticos en base a 5 animales que son los más mortales y que causan cierto número de muertes al año. En quinto lugar tenemos el león africano, con un total de 250 muertes al año. Seguido por el tiburón blanco, con 360 muertes al año. Tercer lugar lo ocupa la medusa australiana, con 5,000 muertes al año. Y esto porque hay muchos surfistas en las playas de Australia. Con número 2, la cobra asiática, y esto es sorprendente, con 50,000 muertes al año. Y el número 1 lo ocupa el mosquito, que es el autor, como lo dijo nuestro hermano, de la malaria, el dengue y el Zika, con un total por año de lo que va en esto que se conoce la enfermedad del Zika y las otras enfermedades unidas, 2 millones de muertes al año. El mosquito es un insecto aparentemente insignificante, pero que produce más muertes que cualquier otro animal. Y así en nuestra vida espiritual también contamos con algunas acciones o algunas actitudes que muchas veces como cristianos tomamos y no sabemos de que son perjudiciales para nuestra vida espiritual y para nuestro crecimiento, y no les damos la importancia del caso. Así como ese mosquito diminuto, como ese zancudo, la falta de perdón. La palabra que hemos leído nos habla de que el que no perdona a su hermano todavía vive en tinieblas. Pero cuando hablamos del perdón a nosotros mismos, y quiero aclararle esto, que la Biblia no trata el perdón a nosotros mismos directamente, pero sí hay 5 principios que los vamos a ver en el transcurso del mensaje que se pueden aplicar para llegar a la conclusión de que sí, también la falta de perdón nos trae secuelas a nosotros que nos perjudica a nosotros mismos. Esta tarde quiero referirme a lo que es la falta de perdón a sí mismo. Cuando nosotros en nuestro diario vivir sí aprendemos como cristianos a vivir un evangelio, y la base del evangelio es el perdón y el amor. Podemos perdonar a quien nos ofende, y nos manda eso nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra,
que sepamos perdonar, pero muchas veces nosotros guardamos vestigios de los errores que nosotros tomamos, de lo que nosotros cometemos, y esos vestigios van produciendo algo que llamamos sentimiento de culpa, y esa culpabilidad nos obstaculiza que fluya la bendición que el Señor ya tiene para nosotros. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes quisieran que la vida fuera un videocassette y retroceder ese videocassette, corregir algunas decisiones que tomamos en nuestro pasado y no logramos tomar la acertada, y con eso perjudicamos nuestro futuro en ese momento, pero también perjudicamos a quienes amamos o que están a nuestro alrededor? Muchas veces vivimos con esa lamentación, y eso mismo nos va produciendo raíces de amargura, nos va produciendo resentimiento con nosotros mismos que no logramos cambiar. Y hay 2 días que usted no puede vivir, no puede cambiar usted, que es el pasado. El día de ayer usted no lo puede cambiar, ya pasó. Si se equivocó, lo siento, y el día de mañana usted no puede cambiar el futuro. Entonces usted tiene la opción de cambiar su presente, su día de hoy. Dentro de la palabra yo aprendo de que hay 4 principios. Hay más principios. Yo quiero traer para compartir con ustedes principios que están basados para el perdón y que lo podemos aplicar para perdonarnos a nosotros mismos. Quisiera que me levantara la mano si usted se lamenta de algún error que haya cometido en su vida. Amén. Pues bueno, creo que el mensaje es para nosotros. Pues acompáñeme por favor a Jeremías 31:34. Y déjeme decirle que el primer principio es que Dios no tiene memoria. Jeremías 31:34. Amén. Y nos enseñará más, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos nos conocerán, me conocerán, dice el Señor, el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Este es el primer principio. O sea, el Señor, la palabra misma nos enseña de que Él no se va a acordar de nuestro pecado, y no es porque nuestro Dios omnisciente se olvide del pecado. Lo que pasa es que cuando Dios toma la decisión de perdonarnos, también decide no recordarnos más negativamente aquellos errores o pecados que hemos cometido. Y el propósito del diablo es recalcarlos esos errores para que nosotros desarrollemos ese sentimiento de culpa y vivamos una vida de lamentación y no podamos gozar de las bendiciones que el Señor nos tiene. Cuando Dios nos perdona, dice la palabra que al fondo del mar, y hoy oyendo la predicación de nuestro tabernáculo central, el salmista o cantante Roberto Orellana cantó una alabanza que dice: en el fondo del mar están mis pecados. Y yo no soy quien para estarlos recordando. Si Dios, que es mi creador, que es a quien yo me debo, los manda hasta el fondo del mar, y es para hacernos ver de que Él se olvida de eso, que Él ya nos perdonó, pero nos perdona a todos aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente. Esa es la condición, y usted y yo lo hemos hecho. Así que ¿quiénes somos nosotros para estarnos recordando de los pecados o errores que hemos cometido en nuestra vida? Sepamos pasar la página. Número 2, Dios no tiene acepción de personas. Este es el segundo principio. Si me acompaña en Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Cuando vemos este principio de que Dios no hace acepción de personas, nos incluimos nosotros mismos. Nosotros no somos la excepción para perdonarnos. El perdón comienza en nosotros mismos. Si nosotros no vivimos el perdón de nuestros errores, no sabemos pasar la página, no vamos a saber nosotros perdonar a nuestro prójimo. Si el perdón no se vive, no podemos hablar de algo que no tenemos, de que no hemos experimentado. El perdón es un estilo de vida del cristiano.
igual que el amor. Y el pastor lo decía en su intervención. Vayamos corriendo a Filipenses. Filipenses 4. Filipenses 4, versos del 8 al 9. El tercer principio es la paz interna. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, o visteis o oísteis de mí, esto haced, y Dios de paz estará con vosotros. Cuando nosotros escogemos un estilo de vida, como lo es el cristianismo, viviendo el evangelio, nuestro diario vivir, ¿quién fue nuestro mejor ejemplo? ¿Quién es nuestro mejor ejemplo? ¿A quién seguimos? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos enseñó a perdonar y nos enseñó una oración clave en nosotros los cristianos, que es el Padre Nuestro. Perdónanos porque así como nosotros perdonamos, y si nosotros no desarrollamos capacidad de perdón, ¿cómo vamos a tener a ese Dios de paz dentro de nosotros? ¿O cómo vamos a disfrutar la paz? Y por último, hermanos, y no es que aquí se termine el sermón, por último, el cuarto principio está en Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. Me da un fuerte amén cuando lo haya y me espera porque yo todavía no lo haya. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Amén. La falta de perdón traerá a nosotros la autodestrucción. Hermano, también cuando nosotros no perdonamos o nosotros no tenemos claro de que Dios ya nos perdonó, a veces vemos con insignificancia o sin interés debido el otorgarnos perdón. Y eso también es orgullo, porque no hemos desarrollado la capacidad de perdonar. Y dice la palabra aquí en Proverbios que antes del quebrantamiento es la altivez. Al final de esta palabra yo comprendí de que habían ciertas acciones que yo no me había perdonado. Habían ciertas acciones, vaya usted a saber si serán graves o no, pero en el caso mío no me las perdonaba. Y una de esas es no haber atendido el llamado de nuestro Señor a la edad más joven. Cuando yo oigo el testimonio de nuestro pastor, que ya tiene alrededor de 24 o 25 años de ministerio, me da envidia de la buena. Bueno, la envidia no hay buena ni mala, pues, o sea, es mala, pero me daba cierta incomodidad el saber de que yo quiero servirle al Señor, y yo tuve la oportunidad de haberlo hecho a temprana edad, a los 19 y 20 años, pero no lo hice, y he vivido con eso, no lamentándomelo, pero sí formando cierta incomodidad en mí. Oí el testimonio del pastor de la iglesia que me congregaba antes de estar aquí en el tabernáculo, nuestro pastor Carlos Bautista, y también comenzó su ministerio a temprana edad, a los 18 años. Y el Señor lo llamó así directamente después que se fracturó la clavícula. Él era jugador de básquetbol. Y puedo ver los frutos que puede dar cuando usted está a temprana edad, está en lo mejor de su juventud y puede servirle al Señor. Y eso creaba en mí cierta incomodidad. Ahora a los 47 años, que empiezan achaques, empiezan las enfermedades, y yo puedo decir, bueno, yo pude haberle dado mejores años de mi vida al Señor y no lo hice. Pero también el Señor me dijo, llamé a Moisés a los 40 y lo tuve 40 años más
en el desierto para que aprendiera lo que yo quería que él hiciera. Total 80 años. Y no es que yo me esté comparando con Moisés, pues no le llego ni a las sandalias, pues, pero ni voy a liberar un pueblo de la esclavitud. Pero lo importante o el punto de esto es de que Dios sabe en los tiempos en que lo va a llamar. La otra cosa que en mí estaba generando cierta incomodidad o resentimiento es haber perdido mi hogar por ser infiel. Y no es una de las cosas de que yo me enorgullezca hablarlas desde un púlpito. Con algunos hermanos lo comparto, pero cuando es uno el culpable y uno pierde el hogar, pierde el matrimonio, se vive con esa inconformidad el resto de la vida, hasta que dejamos que el Espíritu Santo obre. El día 26 de mayo pasado experimenté algo bien hermoso. Era mi cumpleaños, número 47. Y a algunos les he comentado de que dentro de ese cumpleaños yo lo celebré dos años seguidos, porque el año pasado pensé que estaba cumpliendo 47 años y no, estaba cumpliendo 46 y no celebré mis 46 años, sino que 47 y lo he celebrado los últimos 2 años. Me dirigía, según yo y según mis planes, a celebrar la graduación de mi hija allá a Houston, y que se graduó de high school el 28. Y el pastor me hizo el favor de irme a dejar al aeropuerto. Llegué temprano, chequé mi equipaje y dentro de ese procedimiento interno en el aeropuerto para pasar de donde usted chequea, del counter de donde usted chequea de la aerolínea hasta donde migración le chequea sus documentos de viaje, quizás me demoré unos 5 minutos. Estando haciendo la fila para pasar al oficial de migración, iban delante de mí dos jóvenes asiáticos. Me pidieron de que si pasaba yo o le daba permiso para que sus papás mayores, adultos, pasaran. Yo le dije que por supuesto que pasaran ellos, pues la verdad de que iba con tiempo suficiente y 2 personas pues no me iban a atrasar demasiado, pero estas 2 personas llevaban como 15 invitados porque era una excursión y todos eran ancianos. Pasé 45 minutos esperando mi turno. Cuando llegué al avión pues perdí el vuelo. El avión ya había cerrado, llegué con 5 minutos de anticipación, pero decía que a las 8:04 salía, pero yo llegué 5 a las 8, pero el vuelo estaba sobrevendido y ya habían cerrado la puerta para poder acceder. Hermano, yo lloré a la encargada de checar los pases de abordaje. Le dije de que mi hija se iba a graduar y que yo necesitaba estar al día siguiente en Houston. Y me dijo, no, lo que puedo hacer es imprimirle un ticket de abordaje para las 3 de la tarde, 3:49, y si no hay espacio, porque iba condicionado a espacio, si no hay espacio, viene mañana a la misma hora y le voy a imprimir el ticket también. Bueno, en otro momento, no sé qué hubiera hecho, pero quizás lo más probable es que yo me hubiera dicho, ya no voy, y yo, además es mi cumpleaños, me voy a ir a celebrar y lo que sea. Pero decidí quedarme, decidí esperar. Ya no podía hablarle al pastor que me fuera a traer, aunque si le hubiera hablado, pues yo sé que no se hubiera negado y me hubiera ido a traer de nuevo. Pero lo que quiero es verle que en todo lo que nos pasa en nuestra vida hay propósitos. Conocí la Terminal 3 hoy después de la remodelación y la conocí de un punto a otro, y luego se me acabó la terminal y tuve que irme a sentar. Como era mi cumpleaños, yo había estado checando las felicitaciones de mis amigos en Facebook y se me agotó la batería de mi celular. Mi equipaje se fue para Houston y ahí iba el cargador. Yo no tenía cargador y andaba una batería de emergencia, pero no podía cargarla porque el cable estaba en el equipaje. Bien atentos los tengo. Decidí no usar más el teléfono, me quedaba como el 30% de carga, y abrí mi iPad y leí un libro que se llama Un caso de gracia. Y es donde el Señor ministró mi vida. Leí el testimonio de un pastor que a sus 78 años, después de haber tenido un ministerio exitoso, de haber escrito no sé cuántos libros, de haber recibido un montón de reconocimientos, cae con una enfermedad terrible que se le baja el potasio, y al bajarse el potasio, el cerebro empieza a experimentar una serie de alucinaciones, las cuales usted cree que son verdad, y él se sentía que era perseguido por la silla y el FBI, y entró en pánico, generó psicosis y lo internaron. Al descubrir los médicos cuál era la enfermedad, pues lograron
estabilizarlo. Su hijo estaba estudiando para pastor en un colegio, en un seminario en Londres, y llega, y luego de que el papá sale del hospital y está ya en la fase de recuperación en su casa, el hijo, sin saber nada, porque el hijo nació ya él siendo cristiano, pero no conoció su vida anterior a ser cristiano de su papá, y él lo plasma en este capítulo del libro. Y él vivió con dos resentimientos. Uno de ellos era no haber venido a los pies del Señor antes de esa vida de alcoholismo y de drogas, y la otra era haber casi perdido su hogar. Cuando yo leí esta parte, me identifiqué sin saber de que el Señor me estaba ministrando en eso. En mi humanidad yo iba a la graduación de mi hija. Mi hija tenía una atención, pues lógicamente se iba a celebrar su graduación, se graduó con honores, y yo iba orgulloso y feliz y iba a compartir ese día, el resto del día. Yo llegaba a Houston a la 1 de la tarde, pero llegué a medianoche. Fue toda una aventura, y yo hablé con alguien y le hice ver de que no iba a perder mi paz o mi bendición de ir a disfrutar con mi hija, y que aunque sea de noche, pues yo me iba a ir, no importara que el Señor me hizo esperar 8 horas en el aeropuerto. Cuando yo terminé de leer ese capítulo, yo entendí lo que Dios quería de mí. No era casualidad de que lo que yo estaba leyendo era casi lo que yo estaba sintiendo o había venido sintiendo durante los últimos años en mi vida. Al llegar a Houston, esto lo más cómico, el piloto se perdió durante 20 minutos por esquivar una tormenta. Estaba programada llegar a las 11:30 de la noche y llegué casi a la 1 de la mañana. El piloto habla por sistema de audio y dice: perdone, pero por esquivar la tormenta nos hemos desviado. Utilizó la palabra desviado, 20 minutos al este, y ahora vamos a retornar, lo que se convirtió en 1 hora. Llegué y estaba mi hija esperándome, lógicamente, pero al día siguiente yo había planificado con mi hija qué es lo que íbamos a hacer. Al mediodía yo iba a almorzar con un amigo de infancia que ahora vive en Houston y trabaja ahí, y habíamos quedado de que íbamos a ir a almorzar. Por la noche yo iba a ir al tabernáculo de Texas, al de Houston, y me iba a congregar. Todo el día viernes llovió, y Houston es una ciudad extremadamente plana, y con unas gotitas de agua que caigan, eso se inunda. Empezaron las alertas a sonar en los teléfonos, alertas de inundación, de tornado, y lógicamente le hablo a mi amigo y le digo: mira, Panamá, nos vamos a reunir. No, me dice, porque mi carro es bajito, es pequeño, y con la alerta de inundaciones yo no me quiero arriesgar. Ya ves, que te dije, me dijo mi hija, va. En la noche, en la tarde, que faltaban quizás como 1 hora, seguía lloviendo, increíble. Amaneció, bueno, de la noche anterior, desde el jueves, había llovido. Ahí llueve como que está uno en El Salvador, para los que son salvadoreños, que sí sabemos lo que es una tormenta, no como aquí en Los Ángeles, que medias lloviznas. En la tarde no pude ir tampoco, porque el carro de mi hija también es pequeño, es bajito. Entonces no pude, y hay 45 minutos y hay que atravesarse una zona demasiada plana, y lo que había llovido, pues las alertas de inundaciones, ya a mi hija se le había inundado su carro en una tormenta anterior, y entonces no quisimos sortearnos. Me dice el abuelo de mi hija de que mis ex suegros estaban en aniversario y que querían celebrarlo, y cumplían 42 años o 44 años de matrimonio, y me pidió de que si podía orar por ellos. Dios preparando las condiciones, pero a todo esto mi teléfono ese día en la tarde yo lo había dejado cargando, y mi hija me había mandado algunos mensajes. Por ejemplo: papi, mi mami va a venir a la reunión de mis abuelos, y va a venir Dari con ella. Por favor, trata de que no pase nada. En los 13 años de divorciado, separado y divorciado que tengo, yo no conocía a la actual pareja de mi ex esposa. No había visto a mi ex esposa. Y yo había vivido lamentándome en no tener mi familia junto a mí, no tener a mi hija junto a mí, por decisiones equivocadas que tomé en mi vida. Y eso no me lo había perdonado yo. Cuando llegué en el libro a leer la parte que el hijo leyó con su papá, que el hijo oró con su papá,
una oración sin el hijo saber lo que realmente el papá había vivido y lo que el papá estaba experimentando en ese momento, ese sentimiento de culpa que no lo dejaba, a pesar de que el Señor lo seguía usando en su ministerio y con una edad de 78 años, casi 30 años de ministerio, exitoso, autor de más de 8 libros bestseller, pero aún así él se sentía que no se perdonaba esos 2 errores. Igual estaba viviendo yo. Y el hijo empieza a orar con él, y quiero parafrasear esa oración que el hijo oró con su papá. Y le dijo: papá, yo necesito que oremos. Al principio, el orgullo, la experiencia de un pastor viejo, lo digo no con falta de respeto, sino viejo en el sentido de que con una harta experiencia, le dice: bueno, ok, ¿qué me va a enseñar si está recién graduado del seminario? Pero está bien. Accedió a orar con él, y su oración dice más o menos así: Señor, reconozco que no soy nada sin ti. No soy los premios que he ganado y no soy lo que tengo en mi cuenta bancaria. No soy ni siquiera pastor, no soy padre, no soy hijo, no he sido nada. Reconozco de que sin la ayuda del Espíritu Santo y sin tu infinita misericordia no estaría esta noche aquí, por lo cual te pido perdón. Y te pido perdón por no perdonarme a mí mismo aquellos errores que tú ya perdonaste en la cruz del Calvario, por aquellas faltas que me han venido haciendo eco en el resto de mi vida y lo cual no he podido perdonar. Cuando leí esa oración, es como que yo la estaba diciendo desde lo más profundo de mi corazón. Cuando los abuelos de mi hija me pidieron de que orara por ellos, Dios creó las condiciones para que lo que yo en mi agenda había programado disfrutar con mi hija no lo hiciera, porque Él tenía un propósito. Yo jamás leí el mensaje que mi hija me había mandado al celular, porque lo tenía cargando, y se dio se llegó el momento de orar. Lógicamente oré por la familia, a quien yo le agradezco mucho. Lo he compartido con mi pastor y con algunos de mis compañeros de seminario. Algo que yo agradezco a esta familia es que ellos me enseñaron la parte de diezmar. Nunca me dijeron esto se hace así o debe de hacerlo, solo miraba el ejemplo de que después que salía cada uno de sus trabajos, hacían un sobre todos los días, porque iban todos los días a la iglesia, y llevaban el sobre de diezmo, algo que yo he tratado de practicar y de vivirlo. Y la otra cosa que yo les agradezco es la congregación sistemática. Ellos se congregaban todos los días, como usted y como yo. Cuando llegó el momento de orar, ya estaba ahí mi ex esposa y su actual esposo, y hay algo que toda la vida yo le he orado al Señor, y creo que prueba de ello en los papelitos que ponemos en torre de oración ha sido porque mi hija sea respetada, y es algo de lo que yo voy a vivir agradecido con Dios. Y aproveché ese momento para decirle a él, y tengo el permiso para mencionar su nombre, Wilson Escamilla, decirle: Wilson, quiero aprovechar este momento para agradecerle a Dios primeramente la oportunidad de tener a la par, la palabra padrastro no me gusta, pero de tener a la par el daddy, como le dice mi hija, de tener a la par una persona que la ha valorado, la ha respetado y ha asumido un papel de papá. Y creo que este es un común denominador para las familias inmigrantes aquí en Estados Unidos, que muchas veces se desquebraja ese diseño divino, como Dios creó a la familia, que es la base de la sociedad. Entonces, pero aquí estamos viviendo familias desquebrajadas, y yo aproveché el momento para agradecer. No es fácil, porque los que venimos de culturas machistas me entenderán que no es fácil dirigirse a la actual pareja de su ex y agradecerle, y mucho menos pedirle perdón. En algún caso, porque yo con él nunca he tenido ningún resentimiento, pero me lo resentía yo mismo.
Esto es lo que el Señor hace cuando realmente nosotros nos dejamos usar por Él. Mi testimonio lo comento no porque, repito, no me guste que mi vida ande, pero sé de que estamos en Estados Unidos, estamos dentro de una sociedad, como repito, desquebrajada. Las familias, cuando tomamos decisiones de venirnos, no pensamos realmente que los más afectados son nuestros hijos. Y póngale lo que usted quiera, la soledad, compartir gastos. Tomamos decisiones de compartir la vida con otra persona, sin saber de que eso está afectando a nuestros hijos directamente. Yo siempre he orado por eso, por mi hija. Ahora oro también por mi hijo varón, Benjamín. Y para uno que es padre y trata de ser lo más responsable posible, sabemos de que hay muchos testimonios, hay mucha evidencia de que niños son abusados. Y muchas veces nosotros pensamos egoístamente y solo pensamos en nuestro bienestar y no pensamos si realmente al tomar una decisión vamos a afectar directamente el futuro de nuestros hijos. Yo llegué a una conclusión y quiero compartirlo con ustedes. En ocasiones la falta de amor propio no nos deja superar errores, olvidándonos que valemos la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario por nosotros, y que juntamente con esa sangre están todos nuestros errores, están todos nuestros pecados. Si nosotros le damos cabida al diablo para que nos recalque esos errores, nosotros no vamos a ser felices ni libres. Vamos a seguir esclavizados a esos errores que no podemos cambiar. Pero si los dejamos en las manos del Señor, Él es Dios de nuevas oportunidades. Él transforma nuestro llanto en gozo. El objetivo de Satanás siempre será recordarnos nuestros errores y pecados, pero debemos recordar que Jesús los dejó clavados en una cruz. Y su palabra nos dice que están en el fondo del mar. ¿Quiénes somos nosotros para dudar de eso o para estarnos recalcando esos errores? Dejemos que el Espíritu Santo nos ministre y gocemos de esa paz. Finalmente recordemos que con Cristo somos más que vencedores. El mosquito por insignificante que parezca, ha perjudicado a la humanidad produciendo estos 2 millones de muertes al año. Estas pequeñas actitudes o estos pequeños recuerdos de nuestros errores nos perjudican a nosotros para ser realmente bendecidos y ser realmente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad es la verdad del Evangelio. Pero si nosotros no con esa verdad del Evangelio que nos hace libre, no dejamos también esos errores que no podemos cambiar, porque la vida no es un videocassette en el cual lo podamos retroceder, pero sí lo dejamos en las manos del Señor. Sabemos que en Dios siempre hay segundas oportunidades. Hermanos, la invitación esta tarde o esta noche es de que si existe algún error en el pasado de su vida, yo sé que el Señor le va a ministrar como lo hizo con mi vida. La bendición empieza a fluir y la bendición no solo es económica, es espiritual. No sé con qué propósito el Señor me dio este privilegio esta tarde y de preparar este mensaje. No sé con qué propósito el Señor lo hizo esta tarde venir. Lo que sí sé es que el Espíritu Santo transforma nuestra vida y nos convierte en una vida de victoria. El Señor ya pagó un precio en la cruz del Calvario y yo tengo que confiar que valgo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Amadísimo y buen Dios, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén